Hola, ¿cómo están? Amigas, amigas de Educación Especial, hoy, sábado 11 de abril de 2026. Y bueno, tenemos un programa especial con la doctora Laura Frade Rubio, que ya Justo, está aquí con nosotros. Aquí ya nos escucha, doctora. no sé si me escuchan, pero no Sí, te escucho yo a ti. ¿a mí no me escucha? ¿Qué A será? ver, a ver ahí. ¿Alfonso? Sí, aquí estoy. A ver, déjenme, No reviso. estoy escuchando. Denme un minutito. A ver ahí, doctora. Ahí sí, ya. Ok, ahora Listo. sí ya. Sí, ya Muy estaba yo bienvenidos, asustada. pues estábamos. No, algo pasó y la tecnología siempre hace de las Es suyas. engañosa. Sí, quiero iniciar, doctora, también si me lo permite. Hoy cumplo 23 años de casado, también quiero compartir Ah, eso. qué bueno. Pues 11 muchas de abril de felicidades a ti y a tu 2020 de esposa. Me da 2003. muchísimo gusto. Y aquí, iniciando con una actividad académica, que es algo que también nos apasiona. Y justo el día de hoy, fíjense que hoy queremos platicar con ustedes. Ya tiene pues algún par de meses que lo platicamos con la doctora, que también siempre anda ocupada, pero un término que está moviendo mucho, que son las neurodivergencias, que es un tema que hay que ir desmenuzando, y hoy la doctora nos va a dar como una pequeña probadita de hacia dónde dirigir, cómo utilizar, y desde esa complejidad hablar de lo que implican las neurodivergencias. Ese es el tema que hoy vamos a abordar, doctora. Y pues también para arrancar, pues comentarles que estamos organizando un congreso, doctora, que igual usted ya lo vio por ahí en nuestras redes, que también si esto hoy nos funciona este año, pues el siguiente, pues usted va a ser también nuestra invitada. Ahorita Ay, estuvimos un ahí placer, ya sabes, viendo, un no, placer. hombre, estamos tratando de ver qué tanto esto nos funciona, pero pues vamos a hacerlo el día 20 y 21 de, de junio, 20 y Ok. 21 de junio, vamos a tener este congreso, entonces nada más quiero hacer ¿Y lo vas a hacer rapidísimo. presencial o virtual? Va a ser virtual, esta vez Ok. virtual, con miras a que lo hagamos presencial en otro momento. Y aquí están algunos de nuestros invitados, amigos también de la doctora, ¿no? El doctor Ujú. Ismael García Cedillo, la doctora María Antonia Casanova, que ella va a ser nuestra apertura, el doctor Rodolfo Cruz Vadillo, el doctor Pedro Covarrubias, el doctor Tonatiu Lai de Jalisco, que también va a estar, Víctor Santos Catalán, que también es un colega que ha estado con nosotros en el colectivo. Y bueno, ahí está en la página toda la información ya del Congreso, es 100% virtual, vienen los costos y todo lo de inscripción, ahí búsquenlo. Pero bueno, gracias por dejarme hacer este comercial rápido y pues ya darle la palabra a usted para que nos hable pues de este tema tan interesante. Ya llevamos 70 personas que se van conectando sábado y también para iniciar las clases, digo que ya la otra semana, el lunes arrancamos y este previo también es con relación a ello, ir otra vez tomando calorcito, haciendo calentamiento para ingresar la siguiente semana. Pues adelante, doctora. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer muchísimo a la red de la educación especial hoy, de Justicia para Todos en la educación especial. Me da muchísimo gusto estar ahora con Alfonso, que siempre me invita a dar estas charlas, y con todas y todos ustedes, hablando de este tema que de alguna manera se está poniendo de moda, que me ha ido sonando, cada vez me lo han mencionado más, sobre todo los que trabajan en educación especial, en USAER, como que es algo que se filtra, y por lo regular lo que estamos haciendo es relacionarlo con las neurociencias. Y entonces cuando nosotros lo relacionamos con las neurociencias, pues no es exactamente eso, o sea, estamos hablando de otra cosa. Y lo que voy a hacer ahorita es trabajar un poco el concepto. Voy a darles un poco tratar de dar un poco de claridad sobre el concepto de las neurodivergencias, ¿sí? Que desde la perspectiva que siempre hemos utilizado, más bien se refiere a los trastornos del neurodesarrollo. Y lo voy a analizar un poco desde la complejidad conceptual que implica el término, porque eso nos va a dar claridad sobre cómo se aborda, si se aborda o no se aborda, si es parte de algún modelo de atención en la educación especial, en la inclusión educativa, que se tiene que llevar ahora con la nueva escuela mexicana. Bueno, habiendo dicho eso, voy a proceder a platicarles un poco lo que voy a tratar. Voy a abordar el concepto de neurodiversidad y neurodivergencia, el origen histórico de la neurodiversidad y de la neurodivergencia.
Los trastornos como discapacidades, los paradigmas y modelos, la neurodiversidad y la discapacidad, la neurodivergencia y el paradigma que encierra y que está detrás de él, los elementos del modelo neurodivergente, las características y las necesidades que establece, las críticas, debilidades y nuevas propuestas, y voy a terminar con las conclusiones. Entonces, como siempre, bueno, esto se queda, pues se queda aquí grabado, entonces lo pueden ustedes escuchar cuantas veces quieran, es parte de los materiales que tiene la red y de lo que pues se va subiendo, que finalmente que ya todo el mundo lo empieza a distribuir, ya no sabe de dónde uno salió, pero normalmente, bueno, hagamos hincapié que esto es parte muy importante de la red de la cual Alfonso Millán encabeza y que participan otros compañeros y compañeras de la educación especial de aquí de la Ciudad de México y de todo el país. Voy a empezar por platicarles un poco el origen del término, ¿no? A finales de los años 90 emergen los conceptos de neurodiversidad y de neurodivergencia. La neurodiversidad, ¿cómo está? Pues es un concepto amplio, de carácter muy descriptivo, casi filosófico, que celebra la diversidad. Y parte de un concepto que es que en la naturaleza, en el mundo de la humanidad, en los seres humanos, existe una variación neurológica, que es la característica principal. No hay un solo ser humano igual a otro. Todos y todas somos diferentes de origen. Entonces, pues el cerebro, que es prácticamente lo que hace una persona, su personalidad, sus características, todo se deriva del cerebro, pues es diferente. La especie humana es diversa, forma parte de esta biodiversidad natural que se observa en la naturaleza. Parte del principio de que todos los cerebros son distintos, ninguna manera de funcionar neurológicamente es el estándar absoluto, no puede decirse todos los cerebros funcionan igual, aprenden igual, son iguales, ¿no? Y es un término que fue acuñado por la socióloga Judith Singer en los años 90. Es un término que proviene de la sociología, no proviene de las neurociencias, no proviene de la educación especial, no proviene de otro lado que no sea la sociología, que observa esta diversidad en las personas. Y tiene una dimensión claramente política y social, porque cuestiona la idea de que el cerebro normal es el que se debe dominar el mundo y todos los demás, los que no son normales, considerados normales, pues se consideran como tales. La neurodivergencia es un concepto que procede, que se origina de la neurodiversidad. Es un concepto que surge del anterior y hace énfasis en la observación de que existe un funcionamiento neurológico que diverge, se separa significativamente del perfil estadístico normal, que se llama neurotípico, o del que las instituciones sociales, la escuela, el trabajo, la medicina han construido como norma. Esto es lo normal y esto es lo que no es normal. Si no es normal, está mal, es deficiente, es una discapacidad. Incluye, entre otros, el espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos específicos de aprendizaje como la dislexia, discalculia, disgrafia, la discapacidad intelectual. Todos estos trastornos son variaciones de la neurodiversidad. Este concepto entonces surge de los estudios sobre la discapacidad, pero fundamentalmente de la sociología. Ahora bien, ¿quién se va a considerar neurodivergente más allá de que todos y todas somos neurodiversos? Pues todos y todos aquellos que cuentan con una condición neurobiológica y por ello neuropsicológica que los hace distintos, que se consideran diferentes a los neurotípicos y normales. Es decir, todas las personas que ustedes ven ahí, que pueden tener como condición autismo, TDA, síndrome de Down, dislexia, discalculia, epilepsia, dispraxia, diferencias en la salud mental, trastorno obsesivo compulsivo, diferencia evolutiva del lenguaje, diferencias en procesamiento sensorial, etc. Todas estas personas son neurodivergentes, se desvían de la norma, pero son parte de la diversidad, del mundo de la biodiverso natural. Incluyen además todos los trastornos del neurodesarrollo, la epilepsia, los trastornos de salud mental como la esquizofrenia y la bipolaridad. Las ideas principales de la neurodiversidad, Judith Singer las plantea desde los años 90. Hay un libro que ya es del 2017, pero tiene varias versiones anteriores, que se llama El nacimiento de una idea, en inglés, The Birth of an Idea. Y ella en ese libro dice que la neurodiversidad es un hecho biológico, los trastornos del neurodesarrollo no son tales,
sino que son simplemente una variación natural, entra dentro de la naturaleza. Reivindica que el autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de experimentar el mundo, y que el modelo que debe de atender estas diferencias no es médico, sino social. Busca eliminar entonces todas las barreras de aprendizaje y participación que se generan en la sociedad por considerar a estas personas con discapacidad distintas. La neurodiversidad entonces es un movimiento político que lucha por los derechos civiles de las personas con cerebros atípicos. Sostiene que debe de haber un cambio estructural para fomentar una verdadera inclusión, de manera que cambien las instituciones desde sus cúpulas para que brinden acceso a todos y a todas por igual. Eso es lo que sí, lo que es el movimiento de la neurodivergencia, desde donde se genera este concepto. ¿Sí? Ella es una socióloga australiana. Ella tiene como antecedente que su madre fue autista y que también tiene una hija que es autista. Entonces ella lucha por los derechos que vio que se le negaron a su madre, que se le niegan a su hija, y prácticamente establece esta idea de que no debemos de considerar a estas personas anormales o distintas, porque la verdad es que lo que identificamos en ellas es que, pues simple y llanamente, son parte de una diversidad que se presenta en la naturaleza. Esto nos lleva a que entonces tiene que cambiar el lenguaje en esta propuesta, en este modelo de atención, que se llama el lenguaje neurodivergente. El neurotípico se va a referir a todas aquellas personas cuyo cerebro cumple con la norma, se ajusta a las expectativas del desarrollo tradicional y son la mayoría, son los que consideran el ideal, lo normal es que la persona sea así, haga esto a esta edad y de alguna manera pues lo exprese de la misma forma. Neurodivergente van a ser aquellos cuyo cerebro se distancia de la norma y parte de las expectativas típicas del desarrollo, es decir, hablas a una edad, caminas a una edad, te relacionas con los demás a cierta edad, etc. Estos neurodivergentes divergen, se separan de la norma, se separan de aquello que se considera lo clásico, lo típico, lo normal. Pero esta diferencia propia debe ser respetada como tal y debe ser aceptada. El neurotipo se refiere al tipo de divergencia que se presenta, autismo, TDAH, etc. Neurodivergente emergente es aquel que no se presenta desde el nacimiento, pero que en algún momento de la vida emerge como diferencia propia. En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, pues se presenta generalmente en las personas más adultas, aunque ahora dicen que también se observa también en la niñez. Entonces, este es el lenguaje propiamente dicho de este movimiento social que habla sobre las neurodivergencias. Yo, la verdad, me hago una pregunta, porque en la vida siempre hay que hacerse preguntas, ¿no? Si la neurodivergencia debe ser observada como discapacidad o no. Déjenme decirles que esto ha sido una gran discusión en términos de los movimientos sociales que reivindican los derechos humanos de las personas con discapacidad. Porque si eres neurodivergente y eres parte de esta neurodiversidad, pues vas a acceder a los derechos de todo el mundo, pero no tienes derechos propios, no tienes derechos que emerjan de una diferencia que requiera ser atendida como diferencia como tal. ¿Sí? Pasa lo mismo como las mujeres, ¿no? Bueno, si tenemos los derechos de los humanos a los cuales acceden los hombres, ¿por qué hablar de los derechos de las mujeres? Pues porque sí hay distinciones, ¿no? O sea, las mujeres tenemos hijos, trabajamos, o sea, hay una diferencia pues sustancial. Aunque los padres se hagan responsables de los niños, finalmente las que los tienen son las mujeres, las que los paren literalmente son las mujeres. Entonces, estas diferencias crean derechos, derechos que tienen que ser defendidos y apoyados. Para responder esta pregunta, entonces, voy a visualizar un poco los trastornos del neurodesarrollo que son visualizados como discapacidades, ¿sí? Por ejemplo, las discapacidades intelectuales o los retrasos, pues son aquellas que todos conocemos que pues, emergen cuando la persona no aprende como los demás, no tiene un IQ considerado más allá de 100, ¿sí? Sino que se encuentra, puede estar en el límite más abajo, 40, 45, 80, es decir, no aprende rápidamente, no razona como los demás. Los trastornos de la comunicación, como el lenguaje fonológico, trastornos del lenguaje, trastornos de la fonología, de la fluidez, la tartamudez, de comunicación social. Fíjense que estaba viendo que las fotos que había yo puesto no se subieron, están puras rayas, pero bueno, no sé por qué, pero es algo que a la hora de subir el archivo no salen las fotografías.
Espero que no se haya afectado todo igual, ¿verdad? Bueno, el caso es que me quedé con que normalmente los trastornos del neurodesarrollo han sido visualizados como discapacidades. Y yo les decía, por ejemplo, que ahí se incluían por las discapacidades intelectuales, los trastornos de comunicación, los trastornos del espectro autista, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno específico de aprendizaje, que puede ser de lectura, expresión escrita y matemáticas, antiguamente llamados dislexia, discalculia, disgrafia, etcétera, y el trastorno del neurodesarrollo específico y no específico. La verdad es que a lo largo de la historia, estos trastornos han sido atendidos desde los modelos que se configuran desde paradigmas, o sea, desde maneras de entender la vida, de explicarla, que hacen referencia a cómo se abordan, es decir, es el paradigma que tenemos en la sociedad, la manera de entender, de explicar el mundo, que nos lleva a atender la discapacidad, verla, entenderla y comprenderla de una manera que no de otra. Entonces, pues voy a retomar brevemente qué es un paradigma, porque se usa mucho paradigma para todo y yo lo uso desde la filosofía. Un paradigma, decía Tomás Kuhn en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, es el conjunto de logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran la explicación a los problemas, digamos, a los problemas de la vida y dan las soluciones. También un paradigma es la constelación de creencias, de técnicas, de cosmovisiones que son compartidas por una sociedad, por una comunidad dada. Un paradigma es un ejemplo compartido de explicación del mundo. Ejemplo, el método científico. O sea, bajo el método científico en esta sociedad tenemos ese paradigma de que la vida se explica, los problemas se explican, las soluciones tecnológicas se brindan. Edgar Morin decía que un paradigma contiene para cualquier discurso que se efectúe bajo su imperio, es decir, hay un paradigma que impera y ese paradigma es un esquema. En ese paradigma se incluyen los conceptos, las categorías a partir de las cuales se analiza el mundo, que lo hacen inteligible, lo hacen entendible, ¿sí? Este paradigma, este esquema mental que tiene esas categorías nos hace aceptar lo que es parte del paradigma y rechazar lo que no es parte del paradigma. Entonces va a establecer relaciones de atracción, atraigo lo que entiendo, rechazo lo que no es parte, establezco siempre conjunción, esto sí es porque pertenece, disyunción, esto no es porque no pertenece, veo las implicaciones y veo los conceptos, y creo además sobre ese paradigma otros conceptos y otras categorías. Tomando en cuenta, yo les puedo decir que a lo largo de la historia, ¿sí? En el mundo ha habido prácticamente, pues, 5 paradigmas, ¿sí? O sea, tenemos todas las etapas de la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, el renacimiento, la modernidad, la posmodernidad, la modernidad líquida. Pero a lo largo de todos esos momentos había un paradigma, es decir, una manera de explicarse el mundo. El primero es el paradigma de la salvación, el paradigma teocrático, mítico, mágico, que todo lo explica a partir de los designios de la divinidad, ¿sí? O sea, si llueve es porque Dios quiso, si tembló es porque Dios nos castigó. El paradigma humanista, que es el siguiente, que impera en la Edad Media y en el Renacimiento, pues el paradigma humanista se empieza a visualizar que el ser humano, el hombre masculino, es el centro del universo y todo lo que sucede y gira en el mundo, pues es en torno a él. Todo se explica a partir de él, sin él no hay explicación. A partir de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, pues empieza la modernidad, donde lo más importante es la noción de progreso, de avance, de razón, de ciencia, negando el oscurantismo, es decir, toda la explicación que se da a partir de la teocracia, de que esto es porque Dios quiso. Y se genera entonces lo que Morin llama el paradigma de la simplificación o la modernidad clásica, es decir, todo se explica a partir de la razón, en disciplinas de conocimiento separadas, con un pensamiento único que es dominante europeo. Posteriormente, la posmodernidad, pues surge ya hace aproximadamente 60 años, esta idea de que hay una diversidad de posibilidades y de identidades en el mundo que deben de ser aceptadas como tal, ¿sí? El paradigma neurodiverso es posmoderno. Entra en esa lógica en la que no es precisamente que todo se valga, pero sí todo se puede aceptar de una manera distinta. No hay reglas de pensamiento único, hay diferentes maneras de pensar y racionalidades. Paralelamente surge ya desde el 2000 para acá la modernidad líquida. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. No ha terminado de asentarse un cambio. Cuando ya llegó el siguiente, lo vemos con los planes y los programas. Este paradigma de la posmodernidad y la modernidad líquida
va a llevar dos paradigmas detrás. El paradigma de la complejidad, a donde ya se ve que el mundo no se explica solo desde una perspectiva disciplinar, ni solo desde la razón, sino desde los sistemas adaptativos complejos que pueden observar el mundo con distintas disciplinas, desde una perspectiva interdisciplinar, en un proceso que ya no es lineal, ya no es solo racional, entran otras lógicas, ¿sí? Y también existe el paradigma otro, que es el que establece Boaventura de Sousa Santos, que es en el que se basa la nueva escuela mexicana, que señala que existen otras maneras de pensar, otras racionalidades que explican el mundo, sobre todo los de la otredad, es decir, aquellos que fueron excluidos. Les digo todo esto, van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las neurodivergencias? Porque las neurodivergencias precisamente surgen con un paradigma. Y eso que hay que entenderlo. Si uno no entiende el paradigma posmoderno, no va a entender la neurodivergencia. ¿Sí? Y no va a entender las ausencias que presenta la neurodivergencia. Entonces, de estos paradigmas van a surgir los modelos de atención a la discapacidad. El primer modelo es el teocrático, el prehistórico y el medieval. Desde el inicio de la humanidad, siempre la discapacidad se ha explicado como una voluntad divina que puede ser positiva o negativa. Positiva porque lo ven como alguien que tiene dones específicos en algunas culturas o como una maldición, es castigo y te lo mereces porque en otra vida te portaste mal. Entonces, siempre ha tenido esa explicación divina y a partir del tipo de interpretación positiva o negativa que dé la sociedad, pues te llevas las palmas o vives del castigo. Posteriormente, ya con la modernidad clásica del siglo XVIII en adelante, la discapacidad es observada como deficiencia, como un defecto, como una ausencia de capacidad. Se genera en este momento el capacitismo, hay personas capaces y otras que no lo son. Y este modelo pues genera dependencias. O sea, la idea es que como la otra persona no puede, tiene una deficiencia, no va a ser igual que los demás, requiere apoyo para generar una autonomía mediante procesos sustitutivos de terapia y herramientas. Hay enfermedad en esta lógica. Ya posteriormente, en el siglo XX, se genera el modelo biopsicosocial, que parte del paradigma humanista y de la modernidad clásica, a donde la discapacidad se ve efectivamente como un fenómeno natural que puede atenderse mediante una atención integral, biológica, psicológica, social y médica, ¿sí? Pero que se ve afectada por los factores del contexto. Y entonces hay trastornos. Trastorno es algo que se desvía así de la norma. Posteriormente surge ya, y esto es en el siglo XXI, el modelo social, que como ustedes saben, en el 2010 empezó a circular muchísimo en la educación especial y que observa que la discapacidad no existe, es una construcción social que genera la sociedad y que como tal limita a las personas con diferencias específicas que emergen de una diversidad que es natural, pero que genera esta relación del capacitismo, es decir, hay personas capacitadas que discriminan a los discapacitados, ¿no? Así tal cual, y que por lo tanto esto genera barreras para que estas personas que tienen una diferencia biológica, pues participen en la sociedad. Y estas son las barreras de aprendizaje a la participación, que son estructurales, físicas, etc. Básicamente a la fecha ha habido esos 4 modelos, ¿no? La neurodivergencia se ubica en el último. Es un modelo que identifica la discapacidad como construcción social que debe de ser eliminada. Como ustedes saben, pues las barreras que impiden el aprendizaje a la participación, que son identificadas en el modelo social, pues va a ser cada una de estas barreras toda condición que involucre el lenguaje, la escritura, las representaciones, prácticas o relaciones en cualquier ámbito, sea epistémico, individual, institucional, social, cultural, económico y político, que limite, restringe o dificulte o impide el involucramiento real o auténtico activo de una persona. Es decir, que la sociedad genera obstáculos para que las personas con discapacidad participen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es solamente que no faciliten como poner rampas para las sillas de ruedas, es que le pongan en el cerebro que no puede, que es menos, que vale menos, que no tiene las capacidades de los demás, la discriminan, etc. Entonces, las barreras van a estar en el entorno del sujeto. Y esas barreras, el sujeto con discapacidad las introyecta, se las cree, las internaliza, las hace propias, ¿sí? Y entonces, este fenómeno se va a convertir finalmente en un fenómeno personal, es decir, de afuera te dicen que no puedes, que eres un discapacitado, que no sirves para nada, que no vales como los demás, pues te lo vas creyendo, de tal manera en que esta discapacidad pues no es un atributo físico fijo, es cambiante en las sociedades de acuerdo a las barreras que se van imponiendo y que duran a lo largo del tiempo, en las culturas y en las sociedades.
Tenemos dos tipos de barreras, las barreras de aprendizaje y participación externas al sujeto, que son estructurales, económicas, culturales, lingüísticas, epistémicas, comunicativas, físicas de género, actitudinales, etcétera. Ya ustedes las han estudiado, son los que la sociedad pone a las personas con discapacidad. Pero también están las internas, aquellas que se introyectan, ¿sí? Por la relación a la sociedad, que tú te las crees, ¿no? Y que se identifican como barreras identitarias, pues yo no puedo, soy menso, soy tonto, o sea, pues ya me la creí, ¿no? Entonces, dentro de este modelo social que identifica las barreras del aprendizaje y la participación, surge precisamente el concepto de neurodiversidad y neurodivergencia. Se pasa así de una conceptualización muy reducida que emerge de la biología y la medicina a una social que busca respetar los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Busca la inclusión plena en una sociedad con una participación auténtica, ¿sí? Desde otras categorías de análisis. Les pongo esta imagen a donde hay un niño en una silla de ruedas participando en la clase de educación física como él puede, pero participa, ¿no? Tomando esto en cuenta, pues podemos considerar que los modelos de atención van a ser distintos y que cada uno de estos modelos tiene un paradigma, es decir, una manera de explicar la vida. Es la manera de explicar la vida la que genera el modelo y no al revés. Antes de tener el modelo hay un paradigma que explica la vida y es a partir de esa explicación que tú generas los modelos. Entonces, dentro del modelo social surge la neurodiversidad y la neurodivergencia. No tiene nada que ver con las neurociencias. Las neurociencias emergen de los estudios de la neurología del cerebro, de la biología. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la sociedad como tal no acepta que existe una diversidad biológica y que como tal debe de ser entendida. La neurodivergencia entonces pone en el centro de la discusión a las personas que tienen esta discapacidad, que la poseen, ¿sí? Perdón, la neurodivergencia pone en el centro de discusión a las personas que tienen esa diferencia, que la poseen, pero no es una discapacidad, ¿sí? No es una discapacidad. Y entonces esto sitúa a este movimiento en un gran peligro, porque si tú no tienes una discapacidad, no tienes los mismos derechos a los que accede una persona con discapacidad, ¿sí? Y esto ha generado muchísima discusión interna dentro del propio movimiento, porque algunos dicen, yo sí tengo una discapacidad y tengo derechos, ¿sí? Y esos derechos no nomás son la beca, ¿eh? Es que yo puedo entrar, que yo pueda votar, que pueda casarme, que pueda tener vida independiente, ¿sí? Etcétera. Entonces, aquí el asunto es que hay una gran discusión en ese sentido. Si la neurodiversidad existe, si todos los cerebros son distintos, entonces, pues no hay discapacidad. O se puede considerar que, por ejemplo, un niño con un autismo tenga una discapacidad, va a tener los mismos derechos, va a tener derecho a la vida independiente o se le va a ganar como tal simple y llanamente porque la sociedad ya cambió y ya cambió el concepto y todos somos iguales. O sea, este concepto de la neurodivergencia, aparte de la idea de que si todos los cerebros son distintos, pues entonces todos somos iguales. Entonces los derechos específicos entran en cuestión, ¿sí? Y entonces aquí entra la pregunta, un autista, una persona con TDA, los trastornos de aprendizaje o síndrome de Tourette, ¿se van a considerar discapacidad o no se van a considerar discapacidad, no? ¿Cuándo se considera que alguien tiene una discapacidad? Sobre todo en este caso de las neurodivergencias específicas, por ejemplo, el TDA, ¿no? El TDA, ¿hay discapacidad o no hay discapacidad? Porque a veces no es tan severo y ni se nota, ¿no? Entonces, desde la postura que todos somos distintos, no va a haber tal discapacidad, solo diferencia, ¿sí? Por lo tanto, debe de ser tratados igual que el resto, porque si todos somos distintos, si todos tenemos un cerebro distintos, pues entonces todos podemos. Entonces, fíjense, ¿cuánto es una discapacidad? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo consideras que alguien tiene discapacidad? ¿Sí? Porque si tienes una discapacidad, tienes derechos específicos de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo voy a ir viendo y lo voy a desglosar más adelante, porque es la gran pregunta y es la pregunta de los 64,000 pesos que no tocan necesariamente las neurodivergencias, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, hasta ahí, ¿no? Sí se escucha, perfecto, ok. Bueno, me había quedado entonces en esta gran discusión de si la neurodivergencia es una discapacidad o no. Porque si no lo es, no adquieres los derechos de las personas con discapacidad, pero si sí lo es, sí los adquieres. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar a la que sigue. Alfonso, ¿estás ahí? Creo que Alfonso es el que se nos va un poco. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, voy a partir de una idea que es fundamental.
el nuevo paradigma, el paradigma de la neurodiversidad, es posmoderno. Por eso empecé por definir los paradigmas. Recuerden que en la posmodernidad, ¿sí?, se aceptan diferentes tipos de pensamiento, de racionalidades, de maneras de entender y construir el mundo. ¿Sí? Eso es un paradigma posmoderno. No es lo mismo que en la modernidad, donde hay una sola manera de producir ciencia, de considerarla, de razonar, de ver el mundo, que es muy europea. En la posmodernidad todo existe cuando una racionalidad propia que sí tiene que estar demostrada. No se dice que todo se vale. Sí, aunque hay una frase que dice la posmodernidad todo se vale, y eso es como un eslogan, ¿no? La realidad es que sí tiene que haber cierta racionalidad que la sostenga. Pero en la neurodiversidad, ¿sí?, pues se va a partir de esta idea de que no existe el funcionamiento neuronal típico, sino que existen otras que divergen y que se separan de la norma, ¿no? Entonces, las y los otros no deben de ser tratados de manera excluyente cuando son neurodivergentes, sino considerando sus diferencias porque aportan, contribuyen y son valiosas. Es decir, nos vamos a meter a trabajar las fortalezas de las personas en lugar de trabajar lo que no tienen. Este es el principio de la neurodivergencia. Lo más importante es ver lo que tienen y no lo que no tienen, ¿no? Y esto nos va a llevar entonces a modificar la conceptualización del enfoque, de tal manera en que no sea negativo, sino que sea afirmativo, que empodere, que lleve a las personas a decir yo puedo, yo tengo estas capacidades, yo puedo dar algo. Y esto entonces lleva a modificar el lenguaje, el tipo de comunicación, la flexibilidad que se brinda en el entorno, una actitud más inclusiva y prácticas de atención que lleven al empoderamiento, ¿sí? Entonces, estas personas neurodivergentes sí tienen necesidades específicas y propias. La primera necesidad no es aquella que se deriva del neurotipo que tienen, es autista o es TDA, sino el de enmascaramiento. Según las neurodivergencias, ¿sí?, siempre se trata de enmascarar a la persona que tiene una neurodivergencia. Es decir, se trata de hacer que no tenga lo que tiene por procesos rehabilitatorios. O sea, si tú eres autista y no puedes mirar a los ojos, te voy a enseñar a mirar a los ojos, en lugar de aceptar que la persona es autista y no vea los ojos, y que no nos importe que no vea los ojos, ¿sí? Entonces, lo más importante desde esta propuesta es enfrentar el enmascaramiento, ¿sí? Que lo que se busca es desarrollar las habilidades de los neurotípicos, tapando que existe una diferencia. Entonces, desde las neurodivergencias, pues deben de aprender a regular sus estados de ánimo en sus posibilidades, es decir, si hacen berrinches, pues bueno, uno no se va a enojar porque ya sabe que así es esa persona y así reacciona, aunque social y convencionalmente no se acepte como tal. Estas personas pues van a enfrentar los requerimientos de la vida desde el encuentro entre persona, condición y exigencia posible, es decir, esta persona tiene autismo, como tal yo la voy a tratar, no le voy a exigir más allá de sus posibilidades, sino que yo tengo que aprender a ver lo que ella aporta, lo que es, desde su propio neurotipo, con estrategias alternativas que no responden al neurotípico normal. Es decir, no me voy a concentrar en rehabilitar aquello que no tiene, sino en habilitar lo que tiene. Esa es la propuesta de la neurodivergencia. Se van a establecer entonces relaciones sociales de acuerdo con las posibilidades que tiene la persona, generando estrategias posibles, alternas, que no son las mismas que esperan los neurotípicos. Es decir, no vamos a generar que la gente que tiene esas diversidades haga las cosas como nosotros, ¿sí? A ver, ¿qué opinan de este primer planteamiento? ¿Qué opinan de ese planteamiento? Que es el enmascaramiento. Fíjense bien, es la lucha contra el enmascaramiento. Ya ando teniendo un poquito de fallas, pero ya aquí estamos. Lo bueno es que no se corta. Pero sí, ya hay algunos puntos. Y fíjese que esto empieza también a cuestionarse lo del enmascaramiento, porque al final, ahorita en lo que se animan a que preguntar, en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde más se da que en hombres, esa es otra. Claro, claro. ¿No? Que ahorita igual usted nos comparte. Claro. A ver, pues aquí hay algunos comentarios. Cuando el TEA se presenta con otra comorbilidad, es más sencillo describirla como discapacidad. Dice, ok. Y por aquí había otra pregunta, doctora, en lo que se animan, déjela, no la quise poner antes, pero aprovechando esto. Hay una pregunta que habla de cuándo es discapacidad. Lo voy a ir viendo más adelante. Lo que yo quiero que vean es que la propuesta de la neurodivergencia se basa en esa lógica del enmascaramiento, ¿no?
y que efectivamente se trata de enfrentar con diversas terapias. Lo voy a dejar ahorita sobre la mesa, ¿no? Porque es un cuestionamiento que debemos de tener, ¿no? Es una otredad mental, estoy de acuerdo, pero yo tengo mis severos asegúnes, lo vamos viendo más adelante. Fíjense bien, la realidad es que desde las neurodivergencias vamos a impulsar prácticas inclusivas que lleven al empoderamiento, es decir, vamos a atender a las personas neurodivergentes observando lo que pueden hacer para contribuir a la sociedad y no lo que no pueden hacer, de tal manera en que se sientan útiles, iguales, que aportan, que participan desde esta diversidad que ellos tienen. Y esto implica un cambio en el lenguaje y tener otra actitud, ¿no? Entonces, dice, de ahí va la idea del cambio de discapacidad a diversidad funcional, ya que toma la postura de la neurodivergencia. Sí, o sea, hay diversas formas de funcionar, estoy de acuerdo. De aquí viene un poco esta lógica, ok. Sin embargo, me voy a meter ahora a ver un poco el problema fundamental del concepto de las neurodivergencias. Es reduccionista, sí, es un concepto reduccionista porque va a observar la neurodivergencia desde una sola visión disciplinar, que es la social, ¿no? Es decir, desde la sociología se va a identificar como construcción social, pero además se estandariza. Fíjense, en esta lógica de que la neurodivergencia, todos son los cerebros y todos los cerebros valen, sí está estandarizando el concepto, porque no va a observar las necesidades propias que emergen y que requieren una atención diferenciada para disminuir la severidad. Es decir, todos los autistas tienen el mismo rango de autismo, todas las personas con TDA tienen el mismo rango de TDA, les afecta de la misma manera, los vamos a atender tratando de involucrarnos en su vida, aceptando que pueden aportar, sin observar que existe algo que se llama la severidad, ¿sí? La severidad es aquello que te imposibilita a participar en la vida. Les voy a poner un ejemplo, las discapacidades múltiples. Tú tienes una persona, ¿sí? Que es neurodivergente, ¿no? Tiene parálisis cerebral, no se mueve, pero además tiene discapacidad intelectual. Entonces, sus posibilidades, ¿sí? De participar, pues están limitadas, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Cierto o no? A ver, fíjense bien, está limitada, ¿cierto o no? O sea, cuando tú tienes una persona que tiene discapacidades múltiples, ¿sí? La severidad, ¿sí? Hace que tú no ve, que tú hace que las dificultades adaptativas de la persona sean más altas, ¿sí? Entonces, toda discapacidad tiene que ser vista como un problema ontológico, es decir, existe en la realidad. ¿Y por qué existe en la realidad? Porque biológicamente impone problemas adaptativos al ambiente. Y esos problemas adaptativos al ambiente, ¿sí? Van a generar que la persona sí requiera más que las otras. Sí requiere, por derecho, más atención que las otras. Si una persona tiene síndrome de Down más profundo que otras, porque dentro del síndrome de Down, pues hay categorías y estas están dadas por la cantidad de células que tienes, ¿sí? Con la trisonomía 21 y otras que no. Por ejemplo, hay mixtos con células normales y con trisonomía 21 y otras que tienen todas con trisonomía 21 y la discapacidad es mayor y los problemas de lenguaje son mayores, incluso hay problemas de movilidad. Entonces, no puede uno decir que la severidad no existe. La severidad nos hace identificar que las personas con ciertas discapacidades requieren más que los otros. Y eso te da derechos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que no se puede estandarizar de que todas las personas neurodivergentes aportan, viven, pueden dar, pueden aportar, porque la realidad es que no todos pueden aportar. Hay personas que pueden aportar mínimamente, apenas hablan. Yo conozco personas con parálisis cerebral, ceguera y discapacidad intelectual al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues grados de apoyo. O sea, hay grados de apoyo, hay derechos y hay un Estado que tiene que apoyar, ¿sí? Entonces, la discapacidad es un hecho ontológico, es un fenómeno que tiene que ser visto, ¿sí? Desde la complejidad. Y es allá donde voy, ¿sí? La complejidad implica que en el cerebro, por ejemplo, hay una relación físico-química en los neurotransmisores que sí pueden ser modificados mediante medicamentos. Y no es que yo quiera que la persona sea normal o sea como yo, quiero que se adapte mejor al ambiente, que sufra menos, porque el problema es sufrimiento. El problema es en qué medida una persona, por ejemplo, con TDA, que no puede tener atención, que eso le afecta a sus relaciones sociales o desempeño en el trabajo, ¿sí? Pues no puede tomar un medicamento para estar mejor. Es una diferencia biológica, no te adaptas al ambiente igual que el resto de las personas. Es psicológica y neuropsicológica.
Y es decir, si yo intervengo en edades tempranas, ese cerebro va a tener mejores potencialidades para adaptarse al ambiente, ¿sí? Es pedagógica, más allá de los ajustes razonables, sí es necesaria una atención diferenciada, ¿sí? Es social, identificar las barreras del contexto es súper indispensable, no lo estoy negando, pero no es lo único, ¿sí? Y es legal porque accedes a los derechos humanos. Entonces, yo tengo que ver una mirada, la discapacidad como un evento, un fenómeno, como un hecho ontológico, desde diferentes perspectivas disciplinares que contribuyen a que esa persona que la tiene desarrolle su potencial y viva mejor. No puedo limitarla a que como tú ya eres así, entonces puedes tener estas aportaciones, sí que padre, pero tus limitaciones que te van a hacer infeliz, pues también tengo que darte acceso a que las superes. Y eso va para todas las personas, oigan, si yo tengo defectos, pues qué mejor que lo supere, ¿no? Entonces, aquí es a donde yo entro en conflicto con el concepto. Hace sus aportaciones, pero entro en conflicto porque la mirada es reduccionista y hay que ver la discapacidad como un proceso muchísimo más complejo, ¿sí? Mucho más complejo de lo que es. Entonces, pero además hay contradicciones epistémicas de origen, que se llaman la falacia de la falsa equivocación. Si yo parto del principio de que existe la neurodiversidad cuyo origen es biológico y lo observo en la naturaleza, entonces los cerebros neurotípicos y los neurodivergentes, ¿sí? O sea, estos cerebros neurotípicos y estos cerebros neurodivergentes como norma y desviación no pueden ser visualizados como tales. Estoy contabilizando, estoy haciendo un análisis matemático, hay normales y hay neurotípicos, entonces no es neurodiversidad, le estoy midiendo. ¿Ya me explico? Es una contradicción epistémica. Eso se llama una falacia de falsa equivocación. Cuando el mismo término se emplea a dos realidades distintas, porque la neurodiversidad no puede ser normalidad divergencia. Entonces tiene una contradicción en sí misma el término. Esto proviene en filosofía del principio de identidad de los indiscernibles de Leibniz. Si dos cosas son realmente idénticas, comparten absolutamente todas las propiedades. Si difieren en algunas, son distintas por más que aparenten ser iguales. Entonces, aunque aparentan ser iguales, todos somos neurodiversos. Fíjense la apariencia, todos somos neurodiversos. Ahí estoy estableciendo un principio de igualdad. Todos somos neurodiversos. Bajo este principio de igualdad, entonces no puede existir neurodivergencia. O sea, hay una contradicción, o sea, entra uno en la contradicción, epistémicamente hablando, ¿no? Entonces dice, se vuelve más pedagógico pensar que mientras más inclusión desde el paradigma no se clarifica lo que necesita acceder. Absolutamente, totalmente de acuerdo. En las escuelas es muy claro cuando se espera que un maestro del aula regula todo lo que puede atender. Absolutamente, ¿no? Es mejor cuando hay un diagnóstico con adaptaciones adecuadas, por supuesto. Ayudas a la persona. Para mí lo más importante es que la persona se adapte en las mejores condiciones posibles al mundo que le va a tocar vivir. ¿Sí? Efectivamente. ¿Ok? Entonces, inclusión contra exclusión, estoy de acuerdo, pero ¿cómo incluyes a la persona? En las mejores condiciones posibles, para que no sufra ella. Aquí lo importante es la persona, el centro es la persona, ¿no? Entonces, como yo les decía, este concepto ignora la severidad y su relación con el contexto, ¿sí? En todas las neurodivergencias van a existir estas severidades que se presentan con mayor énfasis que otras. Los autistas no son iguales, por eso es un espectro. Pasas de lo que antes era el Asperger, ¿no? A lo que es un autista severo, profundo, que no se relaciona con los demás y que va a tener una necesidad de dependencia con la madre muy fuerte, ¿no? Entonces, un TEA puede aislarse totalmente del mundo y eso le va a impedir su acceso al trabajo y a las relaciones sociales. En el TDA baja el desempeño, en los adultos está comprobadísimo, pierden los trabajos, se presentan como verdaderas como la depresión, la ansiedad, el oposicionismo desafiante, la obsesión, la compulsión, etcétera. En la dislexia no es cierto que todo el mundo aprende a leer, hay personas que tienen un serio daño neurológico que les impide leer y no aprenden a leer nunca, por más que te pares de manos, ¿no? Entonces, el mito es que todo esto no importa porque la persona es solo distinta y la sociedad se tiene que adaptar a ella. La pregunta es si ella no puede hacer algo también para adaptarse, porque esto es comedaca. O a ellos no les pido, pero a los demás sí. O sea, ¿cómo está, no? Entonces, la severidad para mí existe y es ontológica, ¿sí? No se presenta igual en todos los casos.
Entonces, el modelo social de las neurodivergencias ignora además el impacto de vida en los cuidadores y en las cuidadoras. Cuando la severidad aumenta, hay una cuidadora, que por regla general en su mayoría son mujeres, que atiendan a estos niños con estas discapacidades múltiples. El niño con parálisis cerebral, que además tiene discapacidad intelectual, o que además es ciego, o que además es sordo, o el niño con síndrome de Down, que no habla, ¿sí? Porque también hay niños que no hablan y nunca aprenden a hablar, ¿sí? Entonces, cuando la divergencia es de veras, recae sobre alguien. Y sí, la lucha es por la lucha por la vida independiente. Claro que una persona que tiene una discapacidad intelectual puede casarse, tener hijos y vivir en su casa. Por supuesto que eso es un derecho y lo pueden hacer y está demostrado. Pero cuando la discapacidad se presenta con múltiples severidades, hay alguien que lo cuida. Y esa persona normalmente es mujer y tiene derechos. La mayoría son mujeres, ¿sí? Conozco muy pocos hombres que lo hagan, ¿sí? Entonces, una persona con discapacidad múltiple implica 24 horas al día, 7 días a la semana de trabajo de un cuidador, ¿sí? Que en los países adelantados paga el Estado, ¿eh? Es decir, en Suecia, en Noruega, ponen una enfermera que te la paga el Estado. Me parece maravilloso llegar a eso. Y Pero perdón, eso es tener derechos, ¿sí? y además eso no se reconoce en la escuela. O sea, digo, cuando vas ahí, porque el maestro pide a la mamá que esté, que lleve, que dé, que brinde, que, o sea, y no entiende también esta otra parte que usted está tocando del cuidador. O sea, no hay El empatía. cuidador, la cuidadora. O sea, le digo, ya hablemos en femenino porque la mayoría son cuidadoras. Hay los casos a donde ella dice esto es mucho para mí, los deja al hombre con la bronquita, sí existe, ¿no? Que dice, yo ya me voy, manito, a ti te toca. Existe, eso existe, pero la mayoría son mujeres, ¿sí? Sí, sí, sí. Y además les toca a ella, ¿no? Dice, en la escuela un gran problema es que cuando los psicólogos piden una ecuación curricular ante el diagnóstico, no especifican una ecuación, sino un alumno tiene retraso intelectual, en segundo de secundaria tiene un desarrollo de 8 años. Entonces lo evaluó con contenidos de tercero de primaria, con contenidos de su grado, pero sencillos a nivel conceptual, pero de análisis. Eso lo vemos al final, Coralito. El síndrome de Down, al igual que el TEA, no hay niveles de severidad, sin embargo, la complejidad de cada caso es lo que hace único, porque las podas neuronales cambian los perfiles y los panoramas de habilidades cada cierto tiempo en cada caso, lo mejor sería individualizar. Estoy de acuerdo, pero fíjense que sí hay niveles de severidad en el síndrome de Down, sí los hay, porque existen diferentes, o sea, sí, ahora se sabe, por ejemplo, que no todas las células del cuerpo, en el caso del síndrome de Down, van a tener la trisomía 21. Entonces, mientras más células tienes de trisomía 21, más severo es el caso. Esta severidad está dado por ese concepto del tejido de todo el cuerpo, ¿eh? Es de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, sí hay severidades en el caso del síndrome de Down, no todos son iguales. Sí hay severidades, ¿no? Apostar que el sujeto neurodivergente alcance funcional con el requisito básico que el entorno se adapte. Claro, claro, estoy de acuerdo, pero eso implica que tienes que ver el tipo de neurodivergencia, que tienes que ver fortalezas, estoy de acuerdo, pero también debilidades. Y no lo vas a dejar con sus debilidades cuando puedes hacer algo, intervenir para modificarlas, ¿no? ¿No? Y cuando hay disposición en la escuela, doctora, porque Claro, por supuesto. existe, o sea, desde la organización misma no hay estos elementos. Pero bueno, Ok. Ah, muy bien, Connie. Luego dice, cuando no hay programas bien fundamentados y estructurados, ¿qué pasa cuando fallece el cuidador? La persona con discapacidad se verá caer a la deriva. Absolutamente, absolutamente, a la deriva. En el DIF, normalmente va al DIF. Y ahí hay muchos, ¿eh? Es impresionante. Bueno, entonces, este proceso, esta tensión de las neurodivergencias desde un proceso muy reduccionista a lo social, pues contradice la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, porque en esta convención se establecen los derechos humanos de las personas, que son igualdad sin discriminación, derecho a la vida, no ser sometido, protección frente a la violencia y maltrato, libertad de todo tipo, autonomía, vida independiente, salud, rehabilitación, educación, trabajo, participación política, inclusión de eliminación de las barreras, de las VAPs, protección social, vida cultural, privacidad, integridad personal, etcétera. La convención, fíjense, de origen, cuando la convención fue hecha, hubo muchos del movimiento de personas con discapacidad que promovían el modelo social, pero este no fue aceptado. Y no fue aceptado ¿por qué? Porque el derecho a la rehabilitación, a la habilitación y a la rehabilitación, que sí observa lo que no puedes hacer, ¿sí? Se pierde. Y yo no estoy de acuerdo con que nada más observemos lo que se puede hacer.
¿sí? O sea, este asunto del enmascaramiento es que se enmascara y se pide que hagan lo que las personas normales pueden. No, no es eso. Yo no pido que una persona con discapacidad haga lo mismo que yo. Yo misma tengo una discapacidad, me tengo que sentar en sillas especiales, tengo que cargar con sillas. No es traer una silla de ruedas, es cargar con sillas para que yo me pueda sentar en cualquier lado. No me puedo sentar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Verdad? Que no me choca que me pidan lo mismo, no es, o sea, no es hacerme, no es que como me dicen, ay, aguántese tantito, son 5 minutos. No, hombre, ¿qué me voy a aguantar? A ver, aguántate 5 minutos bajo el agua sin respirar y me dices cómo te va. Porque para mí es dolor, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el derecho a la habilitación y a la rehabilitación normalmente no se observa. La habilitación es precisamente esta oportunidad que tienes de trabajar, por ejemplo, con los niños y las niñas, con su plasticidad cerebral para que se adapten mejor al ambiente, para que vivan mejor, ¿no? Entonces, en el modelo social de las neurodivergencias no se va a garantizar el acceso a los problemas de salud que se derivan de la discapacidad. No estoy hablando de la salud que si tienes diabetes o que si no te sirve el riñón, no. A los propios que se derivan de tu discapacidad y a la rehabilitación, ¿sí? Eso disminuye. Y eso es cómodo para el Estado. ¿Por qué? Porque ya no lo tienes que pagar. Si todos vamos a cambiar, si la sociedad va a cambiar, si vamos a eliminar las barreras, yo como Estado no tengo nada que hacer para financiar lo otro, lo que sí pesa, lo que es caro. ¿Sí? Entonces, la realidad es que hay otro modelo posible, un modelo basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. A eso lo tenemos que apuntar, a luchar por un modelo que realmente respete los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no niega que existe, que impulsa una atención integral, salud, educación, trabajo, vida independiente, eliminación de las VAPs, responsabilidad, etcétera, pero que hace énfasis en los aspectos sociales y culturales, ¿sí? Y las necesidades específicas que se derivan de una diferencia biológica. Hasta ahorita, el modelo de derechos humanos hace más énfasis en la habilitación social. No lucha tanto por la habilitación y rehabilitación, ¿sí? Entonces, este modelo que está propuesto en Europa, dicen, vamos a pelear por el modelo de derechos humanos, sí hace mucho énfasis en la lucha contra las VAC, pero hasta ahorita no se identifica tanto que la habilitación y la rehabilitación también son derechos y cuestan, ¿eh? Es lo más caro. Esto es lo más caro. Y es lo que omitimos, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión y para terminar, los modelos actualmente coexisten, ¿cierto o no? Desde el modelo teocrático, ¿no? Se sigue pensando que esto es castigo divino, que Dios lo quiso, solamente así te explicas que pues te cayó, ¿verdad? Pero también existe la habilitación y la rehabilitación, pero también el modelo social está en construcción, luchando por quitar estas barreras que impiden la participación, ¿no? Y obviamente el propio modelo social encuentra objeciones, y encuentra objeciones desde las personas con discapacidad porque no observa habilitación, rehabilitación y el derecho de las cuidadoras, que es algo que yo desde el movimiento feminista peleo mucho. Las que cargan son las mujeres, ¿no? Y aquella que no aguanta, pues sale corriendo. O sea, sale corriendo, ¿no? Entonces, requerimos necesariamente la construcción de otros modelos que sean menos simplistas y reduccionistas, que observen la complejidad que se implica en la interacción con un fenómeno que es físico, químico, biológico, social, cultural, económico, político. La discapacidad es todo esto, no es solamente un proceso social, ni es solamente una invención social, ni es solamente un problema social, es todo a la vez. Es indispensable entonces impulsar diseños, procesos y dinámicas de atención que incluyan todas las dimensiones del humano, que se responda a la realidad y que lleve el respeto de los derechos humanos de las personas de una manera integral, incluidas aquellos que no, que cuestan, que son la habilitación, la rehabilitación, ¿sí? Y las cuidadoras. Para hacerlo es necesario irnos más allá, es necesario construir un modelo complejo. Yo por eso siempre hablo de que es necesario construir un modelo complejo de atención a las personas con discapacidad que garantice el respeto y acceso a los derechos humanos en toda su integralidad. ¿De acuerdo? Para finalizar, quiero hacerles también yo una invitación, ¿no? La próxima semana quiero tener una sesión teórica práctica que abunda en esto, en la atención pedagógica y didáctica a las neurodivergencias. Sí me voy a concentrar más en cómo podemos ir construyendo desde la escuela un modelo que, que trate pues de abarcar todo esto de una manera más integral, ¿no? Obviamente que esto es una lucha, o sea, sí tendríamos que estar dando la lucha por un modelo complejo de atención a la discapacidad desde el respeto a los derechos humanos, pero bueno, es un intento, los invito a participar, son
o sea, cuesta 250 pesos para los nuevos usuarios, los que ya tienen contacto con nosotros en nuestra plataforma, 200 pesos. Voy a durar aproximadamente 3 horas la sesión. Va a ser una hora donde yo voy a profundizar en estos aspectos y otra hora donde va a ser mucho más práctico y para las preguntas y respuestas y el diálogo. Los invito entonces cordialmente a que participen en esto y pues abrimos ahorita a las preguntas. Esta sesión se queda grabada, obviamente, la tiene Alfonso, ¿no? Y ahí Marilú ya me puso que pidan informes sobre esta sesión en el 5616-560400 y en el 5513-080, en el 5513-70-8487. También se pueden inscribir en nuestra plataforma sapereaude.mx. ¿Sí? Son cursos que hacemos, se quedan grabados, los pueden ver cuantas veces quieran, los pueden ver con su colectivo, ¿sí? O sea, hay un solo usuario, pero con tu colectivo lo puedes compartir en las sesiones, ¿ok? Muy bien, ahora sí, no sé si tengan comentarios que hacer por ahí. Sí, ya hay algunos, pero fíjese que me quedaba con esto que platicamos antes de entrar al aire. Ajá. Hacíamos el comentario de que esto se ve hasta riesgoso en el sentido de que si la autoridad no reconoce, por un lado, la severidad de la condición que puede ser discapacidad, puede ser la neurodivergencia que no se reconoce, y entonces ahí hay otro tema, porque no hay capacitación en este caso para atender la neurodivergencia, que ahí hay otro tema Absoluto. bastante complejo, porque cada vez, por ejemplo, hay más niñas y niñas con autismo dentro de las escuelas, ¿no? Están ejerciéndose ese derecho a estar dentro del sistema educativo. Ahí hay un tema. Hay un tema, por supuesto, por No supuesto. brindar esas o no reconocer esa severidad o esos niveles de apoyo también está en riesgo, ¿no? Alguna vez Claro, hemos platicado el claro. CAP, por ejemplo. O sea, tienes ahí 15 alumnos, 10 alumnos, casi la mitad con TEA, casi otra mitad o otra tercera parte con síndrome de Down, con diversos también apoyos que requieren. ¿Y cómo das una intervención educativa que además te exigen? Y me pasó estando en el campo. Te piden una evaluación con una niña que no tiene esa posibilidad de comunicación oral, con un nivel de apoyo muy grande, y para ubicarla en un grado educativo, pues que le apliques un examen y a ver ahí qué respuesta te da. Híjole. Claro, O sea, claro, son de los claro. temas que se tienen que abordar porque sí hay muchas situaciones que se tienen que atender, doctor. Por supuesto. Mira, hay varias preguntas que me gustaría abordar allí. Dice, por ejemplo, ¿hay posibilidad de que el uso extremo de medios digitales desde edades tempranas cause neurodivergencias? Miren, no tanto neurodivergencias, pero sí daños cognitivos. Sí hay ya muchísima investigación actualmente, ¿no? De que el uso de las pantallas, de las redes sociales, del YouTube, que están diseñadas para enganchar. Es decir, ustedes fíjense cómo son las pantallas actualmente. O sea, tú te metes a YouTube y te va a presentar a partir de la inteligencia artificial que te estudia tus gustos, preferencias y te va a mostrar los videos que te gustan. Entonces, y te los muestra en un formato donde tú nunca puedes dejar de ver. O sea, pasa una cosa y luego pasa otra y pasa otra y pasa otra y te empieza a poner todos los que te gustan y los que te gustan de manera continua, de tal manera que te enganchas. Entonces, esto sí está generando adicción, está generando problemas de atención, o sea, sí es cierto que la atención, sobre todo el daño se llama el daño a la atención profunda. La gente ya no se puede concentrar en algo que vaya rápido. Les voy a hablar de Netflix, por ejemplo. ¿Qué hace Netflix? Una consigna para los productores de Netflix es, tienes que hacer que los primeros 3 minutos pase algo muy importante, porque si no la gente se va y deja de ver la película. Porque ya estamos acostumbrados a ver videos cortos, sin profundidad, sin análisis, sin lectura. Entonces, sí se está dañando la atención como capacidad cognitiva a nivel mundial, ¿eh? Esto ya es un problema, ya acaban de demandar a Facebook en Estados Unidos, a YouTube, a Google. Hubo una gran demanda donde van a pagar millones de dólares por haber dañado a la juventud generando plataformas que generan adicción, que generan que los niños y las niñas no lean, no se concentren y no vean más allá de sus narices con las redes sociales. También hay estudios y investigaciones que han identificado que la capacidad cognitiva de la generación de este siglo, es decir, la generación Z, tiene menor capacidad intelectual que el resto de las generaciones anteriores.
En Inglaterra se había venido midiendo cada 10 años el IQ de los ingleses. Y resulta que esta generación es la primera que sale peor que las anteriores, que ha bajado el IQ. Sí, todas las demás con la educación y los procesos educativos habían avanzado, y cada vez la gente, los hijos eran más inteligentes que sus padres. Por primera vez hoy los niños tienen un IQ menor que sus padres. Entonces sí hay un daño en las pantallas, sí hay. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y Ahora, repercute incluso en el aprendizaje, doctora. O sea, pensando en que si estamos hablando de que los contenidos digitales son de 10 segundos, porque hasta ahora tiene que ser información. todo tiene que ser rápido, rápido, rápido. Y si no es rápido, la gente lo apaga y se va. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué le representa a la escuela? Porque todo Claro, porque fíjate, antiguamente uno no tenía poder, no tenía control sobre la televisión, ¿no? Tenías que ver los capítulos completos y pues te esperabas, y aunque no te gustara el choro que te pusieran, pues veías el capítulo completo. Ahora tú tienes el poder de controlar. Y esto no me gusta, y lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras, y entonces ¿qué pasa? La gente no lee, no se concentra en lo aburrido, la escuela es aburridísima, y entonces la escuela ahora tiene que inventar, hacer cosas interesantes y divertidas, cuando, excuse me, parte de la escuela es enseñar a enfrentar la aburrición. Vas a leer contratos del banco toda tu vida, y si no los lees vas a terminar en el bote. O sea, ¿no? un negocio, Entonces, ¿sí? mande, perdón. Un negocio, o sea, un Un contrato. negocio, efectivamente. Todo es negocio, ¿no? Dice Yanis Neves, que nos visita desde Angola, dice, en mi caso en el país lo que pasa es que los niños con autismo del nivel 2-3 de soporte de evaluación. Eso no te entendimos, Yanis. ¿Qué es el nivel 2-3 de soporte? Eso es algo de tu país que no entendemos acá. La construcción de agencias en las poblaciones neurodivergentes para gestionar cambios de acceso a los derechos y cambios en las políticas públicas educativas. Claro, pero fíjense, yo la verdad creo que las poblaciones neurodivergentes sí tienen que identificar, y lo vamos a ver en este curso que vamos a dar, las necesidades propias que emanan de una discapacidad, porque no es lo mismo un TDA que un autista. ¿Sí? Y va a tener necesidades que enfrentar. Sí tiene fortalezas, hay que empoderarlo, hay que fortalecerle, hay que decirle sí, tú puedes, pero también debilidades que hay que habilitar y rehabilitar. Cuando el cerebro, que es más susceptible en la infancia de modificarse, se modifique. Y no porque queremos que sea normal, es que porque queremos que se adapte mejor y sufra menos. ¿Sí? ¿Ok? Aquí, Esa, Elisa Godoy, igual marcando a los números de WhatsApp, si te comunicas ahí, te dicen el costo ya en pesos de Honduras, para que ahí tú lo puedas checar. En el WhatsApp te orientan, ¿eh? Ahí te van a ayudar para hacer esta aclaración, para que Sí, en puedas el WhatsApp escribir. vemos para todos y todas los que quieren participar, ¿no? ¿Qué hacer? No podemos controlar el uso de aparatos digitales desde la escuela. Miren, hay ahorita toda la discusión, de hecho, hasta hubo un foro que Mario Delgado hizo hace poco, precisamente porque se estuvo moviendo mucho ahora con la inteligencia artificial, porque mira, la inteligencia artificial no es solamente la que tú usas, tengo también ahí en Sapere un curso completo sobre educación, sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solamente la que tú usas en Google, en Gemini, en Claude, en ChatGPT, es la que te usa a ti. Todas las pantallas que tú uses, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, todas utilizan la inteligencia artificial para detectar tus gustos, tus preferencias, lo que te gusta, lo que no, para extraerte datos, para extraer información y manipularte. Entonces, la inteligencia artificial también nos usa a nosotros y tenemos que ser conscientes, ¿sí? Por eso es bien importante que en las escuelas se limite el uso de los celulares. Hay países que ya han prohibido el ingreso de los celulares a la escuela, que los quitan al ingreso, ¿sí? Hay toda una discusión, pero dicen, es que no van a aprender a usar la inteligencia. No, pues que la aprendan a usar en su casa, pero en la escuela tienen que poner atención. Entonces, hay países en los que la han prohibido las pantallas, el uso de celulares. Eso no quiere decir que haya clases de computación, que aprendan a usar la inteligencia artificial, etcétera. Quiere decir que quitan los celulares en la escuela. Y eso hay que hablarles con los padres. También hay un documento que hizo el Banco Mundial sobre cómo manejar el uso de la inteligencia artificial y de las pantallas en la casa. ¿De acuerdo? Sí, eso también hay que verlo. Luego dice, a ver, espérenme, aquí voy a tratar de ver Sí, luego, aquí voy poniendo algunos. Voy a quitar ok, tantito. dice, creo que Creo que como tal hay que cambiar los paradigmas ahora. Las personas neurodivergentes están aquí esperando recibir atención, o mañana o no dentro de algunos años. Es necesario que el sistema se ponga las pilas. Claro, pero para eso es necesario clarificar los términos y construir modelos que lo posibiliten y exigirlos.
porque para el Estado es comodísimo hablar de las neurodivergencias, ¿eh? Claro. Es un término muy engañoso, es un término muy, muy engañoso. Sí, La porque sí, construcción, ¿Mm? esto que usted decía, si entonces todos somos neurodiversos, entonces, pues no necesitamos ajustes, no necesitamos o ajustes. Atención especializada, o sea, Exacto, se vuelve un mito de que no, los niños, si tú sacas al niño del salón, lo estás segregando, no. Si yo saco a un niño del salón en un determinado momento para apoyarlo a que supere ciertas cosas, pues qué padre, te lo voy a agradecer toda su vida. y O sea, este, hay una serie de mitos que ha construido este rollo, ¿no? O sea, incluir no quiere decir que tú incluyas para todo, es que incluyas, ¿sí? Y que le desarrolles, que habilites. Les digo, yo peleo mucho por la habilitación y la rehabilitación que se ha perdido, ¿no? El Estado no quiere invertir en educación especial, por supuesto, pero eso es mundial, ¿eh? Es mundial, es mundial. fíjese, fui a Tamaulipas, Ajá, 400 escuelas, maestra, de primaria, me ajá. comentaban, solamente se atienden 2 zonas de supervisión, 15 escuelas. ¿Con qué? ¿Con USAER? Sí, No, es que 15 sí, sí escuelas se es, atienden solamente hay 2 zonas de supervisión que atienden esa cantidad. Y me claro, decían, claro. hay personas en listas de esperas en las escuelas donde está la USAER, o hay escuelas que habilitan espacios para que la USAER llegue, pero no hay personal. ¿Qué onda? Sí, o sea, No, sí, hay un asunto de recorte de presupuesto, pero les digo, es mundial, o sea, hay una tendencia mundial, ¿no? Mundial, ¿no? Entonces dice, es verdaderamente complejo el trabajo eólico, ¿qué? se le da Se busca que el prioridad aprendizaje no solo lo de contenidos académicos, sino también de aprendizajes para la vida, todo en 50 minutos, 3 veces a la semana. las Absolutamente. secundarias, sí. Absolutamente, es muy difícil, pero sí hay que trabajar con los padres, sí hay que ver otras posibilidades, sí hay que generar que si en la escuela no se puede o la escuela se compromete a ciertas cosas, los padres también se comprometan a ciertas cosas. Alguien decía por ahí que los padres dicen que sus hijos son neurodivergentes, pero que no son autistas, Ajá. ¿no? Por eso les digo que es muy engañoso el término, porque cuando tú empleas ese término, dejas de ver la diferencia que implica el autismo y dejas de ver la atención que posibilita. En el fondo hay un proceso de negación. Todo proceso de discapacidad en una familia implica un proceso de duelo, ¿no? Mi hijo no tiene esto, lo niegas, lo niegas, lo niegas, luego lo aceptas y lo aceptas con depresión, ya me fregué. Y luego empiezas a superarlo. A veces uno se queda en una etapa, ¿no? Pues ya me fregué toda la vida y no haces nada por superarlo. La idea es llegar a, bueno, ok, tiene esto, puede vivir una vida normal, ¿no? Vamos a luchar porque la tenga en las mejores condiciones. Entonces, esto es algo que hay que trabajar con los padres. El problema del duelo hay que trabajarlo con los padres. ¿De acuerdo? Sí, y justo, híjole, son muchas interrogantes que por aquí existen, Claro. que hay muchas preguntas, pero al final sí se tiene que poner pilas el Estado con relación a esto, porque no se puede seguir negando esa realidad que está presente, Absolutamente. que genera muchas dificultades en la escuela. O sea, los maestros también están teniendo una serie de cosas, porque cada vez les piden más, que esa es otra. Y pues en esto de los derechos humanos, pues también tienen ese derecho de estar en la escuela, pues todos esta población, pero ¿qué se le oferta? Sí, porque el maestro no es todólogo, o sea, esa es Claro. una realidad, No es todólogo, estoy de ¿no? acuerdo contigo. ¿No? No Y es todólogo, cómo y por eso digo que hay que crear estrategias, hay que buscar así es. centros de ayuda, hay que buscar apoyos en internet, hay que meter a los padres en esta lógica donde si tu hijo tiene una neurodivergencia o una discapacidad como tal, lo mejor que puedes hacer es tú propio capacitarte y convertirte en el coordinador de todos los apoyos que tu hijo va a necesitar. O sea, Así es. esto de que no lo tiene y la negación de que no tiene, lo único que está haciendo es perjudicar a los niños, realmente, ¿no? No, y es que se Fíjate, malentiende a veces la sí, lucha también de estos grupos, ¿no? O sea, de estos movimientos, porque la lucha de los movimientos es buscar, ¿no? La justicia social, la justicia educativa, ¿no? claro, De ejercer sus derechos, pero entonces se malentiende por otros, ¿no? Por claro, el se malentiende, sistema. o se usa como nos conviene, ¿no? Porque pues Sí, eliminemos todas las barreras. Pues yo siempre les he dicho, mira, pues a mí elimíname la barrera. Si me eliminas la barrera, es que habría que tener una silla diferente para mí. O sea, en lugar de yo cargar la mía, ¿no? A mí me fascinaría llegar a un restaurante. Es más, yo no puedo ir al metro, no me puedo subir porque la silla no lo soporto. Me tengo que subir con silla y perro, imagínate.
Entonces, no es así como que tan fácil de eliminar las barreras porque la discapacidad es diversa en sí misma. Y aunque tengas una categorización y una tipología como las neurodivergencias y de las neurodivergencias, autismo, TEA, etcétera, pues cada una de ellas tiene sus implicaciones. Y no puedes tratarlas igual. Y sí puedes habilitar y rehabilitar. No porque quieras que sea igual a ti, sino porque quieres que salga adelante, que se adapte mejor al ambiente, ¿no? Dice aquí Telma Julieta, ¿cuáles son los tres principales retos de la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Y cuáles tres retos para la Escuela de Educación Especial que atiende a la capacitación para el trabajo? Miren, yo creo que los principales retos de la inclusión laboral, uno, pasan por las barreras externas, es decir, que los empleadores no los consideren, y hay que luchar porque el marco legal de inclusión de las personas con discapacidad en cualquier trabajo que puedan hacer pues esté abierto a esa posibilidad. Las personas con discapacidad pueden trabajar, de hecho son los mejores trabajadores, ¿no? Entonces, ese es un primer reto, luchar porque esos derechos que ya están ganados en el papel se hagan leyes de facto, o sea, que en la vida real se apliquen, ¿no? La siguiente cosa es realmente, pues quitar esta serie de mitos de que, por ejemplo, hubo un tiempo donde decían, es que todas las personas con discapacidad pueden acceder a la escuela, y en España había un niño con síndrome de Down que pudo ir a la universidad y titularse, ¿no? Espérame tantito, porque ahí lo que se ignora es la discapacidad. Y no puedes decir la severidad, perdón. No puedes decir que todas las personas van a llegar a los mismos niveles sin observar la severidad, ¿no? Que está dada por las múltiples discapacidades o porque con que tengas una es suficiente. Una es tan severa que es suficiente. Entonces, hay que quitarnos los mitos y hay que realmente identificar en dónde sí pueden trabajar algunas personas y en dónde no. Cuándo sí pueden trabajar y cuándo no. O sea, creo que hay que trabajar el mito del acceso a fuerzas. O sea, creo que hay que clarificar cuándo, en qué condiciones, en qué posibilidades. Y el tercer reto de la inclusión laboral es precisamente identificar las posibilidades de acción y de trabajo que tengan estas personas, ¿no? Ujú. En términos digamos, de la Escuela de Educación Especial Laboral, pues sí es identificar áreas de oportunidad nuevas. Fíjense, curiosamente con la inteligencia artificial, muchos trabajos que son de escritorio van a desaparecer, pero los trabajos físicos, ser plomero, electricista, todos estos trabajos físicos que yo creo que muchas personas con discapacidad pueden hacer, son los que no se van a perder. Porque de aquí a que se tenga un robot que pueda calcular el espacio y hacer todo lo que hace una persona con sus ojitos, ¿sí? Faltan muchos años. Y aunque los chinos ya están haciendo robots que se mueven, están carísimos. Entonces, yo creo que se abre un mundo de posibilidades. Laboralmente hay que identificar aquellos trabajos en donde van a tener trabajo, ¿no? Eso para mí es hacer, por ejemplo, en dónde pueden trabajar estas personas, ¿sí? Que incluso los neurotípicos ya no van a entrar, o los considerados normales, ¿sí? No entran, ¿no? Para mí esa sería como una cosa que hay que pensar, qué diversidad laboral se amplía o se establece actualmente para llegar a ella, ¿no? Hijo, Y pues muchas preguntas, doctora, que hay por aquí, que seguro en esta charla que van a tener con la doctora el 18 de abril, seguro ahí se van a aperturar como más caminos, más preguntas, más cuestionamientos, pero creo que esto que nos comparte la doctora es que pues también hay una propuesta. Se pueden llevar una propuesta para empezar a generar otro tipo de situaciones. Y creo que la organización de la escuela, que es un punto importante, considerar a las familias y flexibilizarnos con relación a las necesidades específicas de cada uno, pues son también base de trabajo que puede ayudar bastante en las escuelas, con o sin el servicio de educación especial, porque esa es de la otra, ¿no? claro, Quienes lo tienen, claro. aprovecharlo, y quienes no, dice la doctora, buscar redes de apoyo en otros espacios, Buscar ¿no? redes de apoyo, organizaciones que ya lo trabajan. ¿No? Por ejemplo, el caso del TDA, la Fundación Cultural de Cojot tiene maravillas, ¿no? Para el autismo hay organizaciones similares. O sea, yo creo que hay que buscarle como de lugar, ¿no? Hay que buscarle. Pues, doctora, hay muchos comentarios, igual ahí en un ratito que puede ir viéndolos, porque eso va a ayudar para la fecha. Aquí están los datos, aquí está la información para que ustedes, pues se comuniquen. Voy a proyectar nuevamente, pues los teléfonos por aquí. Aquí están con Mari Vargas.
aquí están los números de WhatsApp a donde ustedes se pueden comunicar de cualquier parte de Latinoamérica, si De se todo, comunican porque con el aquí. WhatsApp afortunadamente todo entra. Sí, Es de no, las y ventajas de la la verdad es que tecnología. su Ujú. equipo da respuesta a todo. Eso también me consta porque también participo en en estos eventos, también siguiendo formándome aquí con la doctora. Entonces me consta que quienes están apoyando le dan una respuesta, te van a dar una respuesta de todo lo que necesites para que puedas participar en estos cursos. Entonces, ahí está, marquen por WhatsApp, comuníquense y ahí va a estar toda la información para el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana y ustedes tengan esta información. Y hoy, pues fue como ese preámbulo también para poder invitarlos, pero sí nos invita a la reflexión de qué tenemos que hacer en el caso de la neurodivergencia, ¿no? Y tener más claro el por qué y el cómo, y pues nos está dando un poquito del para qué, ¿sí? Entonces, pues, muchas gracias, doctora, por Pues este muchas espacio. gracias. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. No, bueno, ya no te dejé terminar, termina. No, 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 al contrario, pues es que es eso, ¿no? Ya tenemos por ahí, también busquen, hubo una charla que tenemos aquí con la doctora en YouTube, que ahí está grabada, cuando habló de la memoria, de cómo poder trabajar con la discapacidad intelectual, por ejemplo, y ahí da unos tips impresionantes que nos pueden servir, búsquenlo, está ahí en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, y todo lo que la doctora nos lleva, y hay muchos comentarios aquí, y ya poco a poco los va a ir revisando, y ojalá el próximo 19 de abril puedan estar presentes en esa sesión. Seguro también yo voy a estar para No, seguir pues muchísimas fortaleciéndonos, y gracias. pues ahí andamos. Y pues, volver nada más para cerrar, doctora, igual hacer este comercial, le decía a la doctora que estamos, pues también promoviendo y El organizando Congreso, un claro. congreso, ¿no? Donde pues queremos también invitarlos. Si esto nos funciona, queremos hacerlo el siguiente año de manera presencial y seguro, seguro, vamos a invitar a la doctora Laura Frade para que esté con nosotros, ¿no? Ahorita tenemos esto para iniciar. Aquí está nuestro elenco, el doctor Ismael García Cedillo, la doctora María Antonia Casanova, ¿no? Que nos va a hablar justo del tema de todo lo que es la inteligencia artificial y lo digital al servicio de la evaluación, por ejemplo, ¿no? El doctor Ismael García Cedillo, que nos va a hablar un poco de esas tendencias de investigación sobre inclusión, hacia dónde tendríamos que caminar. El doctor Pedro Covarrubias, ¿no? Desde la práctica, cómo desde la reflexión sobre la práctica podemos eliminar estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y el doctor Rodolfo Cruz Vadillo, que nos va también a hablar sobre justo los cuidados, la justicia social, la justicia educativa, la inclusión y la educación especial. Entonces son parte de la probadita de los temas que se van a estar abordando y que hoy, sin querer queriendo, la doctora nos menciona parte de estos temas que se van a desarrollar de manera más específica en este congreso. Y pues bueno, doctora, Pues este, muchísimas gracias, Alfonso, por invitarme. De verdad, un placer. Ha sido estar aquí con todas y todos ustedes. Inscríbanse en esta sesión teórico-práctica que vamos a tener el sábado que entra. Y pues gracias nuevamente, Alfonso, que me abre esta posibilidad de entrar en estos espacios que son realmente exclusivos de la educación especial y de la inclusión educativa. Y pues muchísimas gracias. Ahora sí y que muchísimas, aquí ¿no? están nuevamente los datos. Y estos datos que esta dice Betty Calderón, ¿en cuál canal? En el canal de Educación Especial hoy es a donde se quedan las charlas grabadas en el Sí, YouTube, ¿no? en YouTube, igual es el Sí. canal de Educación Especial Hoy, así nos buscan en YouTube. Ahí queda también la grabada la sesión de hoy y pueden encontrar las otras dos que tenemos por ahí con la doctora, ¿no? Las previas a esta sesión. Pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Muy buen día. Gracias por el espacio y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes. Y hoy fue la charla 236 nada más, que ya Perfecto, llevamos en ahí el vamos con espacio. las charlas. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Un abrazo para todas y todas. Muchísimas gracias. Sí, no se desconecte, cierro la transmisión. Nos Educación vemos la Especial hoy, siguiente. dice. ¿Cuál es la página de YouTube? Educación Ah, Especial es hoy que es la en el que tiene. Yo especial hoy. también tengo una mía que está por ahí, la doctora Laura Frade, ¿no? El grupo Laura Frade también, para que lo vean, el grupo Laura Frade en Facebook,
que son los canales de comunicación que tengo, Grupo Laura Frade, el canal de YouTube, doctora Laura Frade Rubio, la de Alfonso es Educación Especial Hoy, Hoy en YouTube, así es. en YouTube. Igual, Pues no se muchísimas desconecte, gracias, ahora sí. ¿sí? No se desconecte, doctora, cierra la transmisión. Ok, Cuídense mucho y nos vemos. No se lo pierdan, 19 de abril, 9 de la mañana, todos los datos para que entren a la sala con la doctora Laura Frade. Cuídense mucho. muchísimas gracias. Bye.